de referencia el primer comentario, ¿no ven? Dedicado a quienes me han gastado en mi formación, mis clientes. Como se sabe, el llamado Muro de los Lamentos es la parte que quedó en pie del segundo templo de Jerusalén luego de que este fuera arrasado por los romanos. Pero jugando con las palabras, quisiera darle otro sentido a este título. La idea de que para los diseñadores los lamentos operan como un muro. El muro de los lamentos del diseño gráfico es la barrera de quejas que, anteponiendo la culpa en lugar del cliente, impide ver las propias fallas y ponerse en el lugar del otro para entender sus razones antes de estigmatizarlo. He generado una lista de los lamentos más escuchados y procuraré analizarlos, tratando de desarmar esa mirada ombligocéntrica. Siguiendo con el tono religioso de la nota, los lamentos son 10. Y como pueden ver, todo diseñador ha gemido alguno de estos al menos una vez en su vida. El cliente elige por me gusta o no me gusta y su gusto siempre es anticuado, vulgar y pretencioso. De hecho, este me gusta, no me gusta, lo hemos visto también la clase pasada, como parte de este proceso de levantamiento de información del estudio que se hace en las principales ciudades de Bolivia el 2010. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se valora el diseño? Y sí, evidentemente coincide, me gusta o no me gusta. Tiene que ver con este trabajo que también hacemos nosotros, cómo presentamos nosotros las piezas, qué criterios les damos para que elijan y generalmente es, aquí tienes tus propuestas, ¿cuál? Y la palabra que sigue es importante porque a veces es cuál prefieres, cuál te gusta, cuál quieres. Y no necesariamente hay una explicación previa de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a mostrar, qué aporta cada una de las propuestas, cuáles son las diferencias que te estoy mostrando, por qué tiene diferencias en una opción o la otra, siempre y cuando yo haya mostrado opciones. Hasta donde yo tengo experiencia con estudiantes, rara vez hay opciones. Y por lo general se casan con la primera idea. Por lo tanto es, ¿qué tal? Y la respuesta generalmente es, me gusta. O la respuesta es, no me gusta. Y se van a dar cuenta que ese criterio de me gusta, no me gusta, inclusive nosotros como profes o como diseñadores, caemos en el mismo criterio. No es que alguien está libre del me gusta, no me gusta, pero inclusive cuando analizamos marcas, tendemos a decir, ay, no me gusta, yo hubiera hecho algo diferente. No me gusta, mira su calidad gráfica. No me gusta, por eso voy a cambiarlo y voy a hacer una propuesta diferente para mi propuesta, para mi proyecto de grado. Porque mi criterio evidentemente es el que prima ante mis decisiones, ¿no? Entonces, creo que no solamente es el cliente el que usa el me gusta, no me gusta. Creo que somos todos al final. Inclusive para poder comentar o opinar sobre el trabajo de uno de los compañeros. El cliente prefiere la peor opción. El cliente quiere el logo más grande o el texto más grande o lo que sea, pero más grande. El cliente es arbitrario y caprichoso. El cliente no me tiene confianza. El cliente cambia de opinión todos los días. El cliente quiere todo para mañana. El cliente mete la mano en mi trabajo con el mi en mayúscula bold. El cliente me destruyó mi diseño con el me y el mi en mayúscula extra black. El cliente no comprende el valor del diseño y compra por precio. Y a modo de yapa, un clamor adicional, la facultad no me preparó para la realidad. No me han enseñado esto. Es decir,
cuando la culpa no es del cliente, es de los maestros y cuando no, de los padres. Antes de ver estas quejas una por una, tengamos en cuenta una primera cuestión. Hablamos del cliente como si fuera un genérico, cosa que definitivamente no es así. Pero por otro lado, sostenemos que estos problemas son específicos del diseño, cuando en realidad tienen que ver con el ejercicio de profesiones liberales en general. Es decir, somos genéricos o específicos según convenga. Y de hecho, sí, o sea, quizás todavía no les ha tocado. Espero que sí, porque hoy ya vamos a hablar también de las pasantías. En teoría se supone que ustedes o ya han acabado su pasantía o están por acabarlas y necesitamos poder entender hacia dónde estamos yendo en este espacio. ¿Cuál es mi relación con el otro? Una vez más, tiene que ver con la forma en la que yo entiendo la profesión, tiene que ver con mi postura hacia el otro, tiene que ver con mi propia relación con lo que hago. Y es difícil porque necesita un proceso doloroso, lastimosamente es doloroso, de poder separarte de las cosas que haces, donde tú no eres el objeto. Por lo tanto, si hay una crítica o hay un cambio, no es hacia ti, es hacia el objeto que has diseñado. Y el objeto siempre es perfectible, siempre. Porque no siempre vas a tener el mejor talento que existe o la mejor habilidad posible. Estamos todavía aprendiendo. Y así todo. Hay gente que sabe más que yo. Llevo 500 años de la profesión y hay gente que sabe más que yo. Y hay gente que es más capa que yo. Y hay gente que lo hace más fácil que yo. Y hay gente que tiene menos experiencia que yo y lo hace mejor que yo. Eh, entonces, no es que llegó a un momento clave, único, limitante, donde no puedo seguir progresando. Entonces, siempre va a haber una opción mejor. Por lo tanto, realmente el trabajo que yo hago cada vez es el perfecto y es al máximo al que puede llegar, porque hasta ahí progresa, punto. Y se van a dar cuenta que no, que en realidad el trabajo siempre es perfectible. Alguien lo va a ver de una manera diferente, alguien lo va a tener una opinión diferente, alguien va a tener una experiencia diferente a la mía y va a poder aportar un poquito más. Y hasta que yo sea consciente que yo no soy lo que diseño, me va a seguir doliendo cada vez que no resulte. Y me duele profundamente. Por lo tanto, ¿cómo puedo ser yo responsable de mi propio dolor? Le voy a echar la culpa al otro. Es más fácil. uh, que el otro cambie, que el otro se dé cuenta, porque no, no es coherente que yo sea responsable de mi dolor, ¿no ve? A mí me duele, pero es por culpa del otro. Y toma un proceso de madurez profesional, mental, física, ¿no ve? De vida, de lo que quieras. El poderte dar cuenta que en realidad eh, no hay culpables, porque no hay una culpa que resolver o alguien que lo tenga que sanar, eh, porque no es un problema. Y no se trata de encontrar culpables para encontrar soluciones, pero toma tiempo. Evidentemente, el artículo lo resuelve y resuelve cada uno de estos de una manera diferente, cuestionando precisamente el papel que cada uno de nosotros tiene. Me voy a quedar con el contraargumento porque no es el análisis sobre esto. Lo quiero dejar colgando
ahí volando, ¿no ve? Pero no necesariamente quiero hacer un análisis profundo. El cliente elige por gusto contra lamento. ¿Tiene otro parámetro para elegir? El cliente elige la peor opción. ¿Y quién creó esa opción? El cliente quiere el logo más grande o cualquier cosa más grande. ¿La pieza cumple con su cometido? ¿Están claras las jerarquías? Si no están claras las jerarquías, te van a pedir que algo sea más grande. El cliente es arbitrario y caprichoso, los diseñadores no. El cliente no me tiene confianza, la confianza es un vínculo. Nos hemos ocupado de construir confianza antes de cerrar el contrato. Hay un proceso de establecer una relación clara previo o simplemente todavía funciono como diseñador máquina, que era lo que habíamos visto en la clase pasada. Entra pedido, sale pieza, entra pedido, sale pieza, entra pedido, sale pieza. ¿Cómo hago ahorita para las clases? ¿Cómo resuelvo? ¿Confío realmente en mi docente? ¿Sé por qué me está pidiendo? ¿Cuál es la finalidad? ¿O simplemente me quejo y qué huevada, ni modo voy a tener que hacer porque me lo han pedido? ¿Me ocupo de preguntar más? ¿O asumo que debe estar bien porque es el profe y resuelvo? ¿O realmente me involucro? El cliente cambia de opinión todos los días. ¿Hay un sentido de proceso? ¿Hay un proceso establecido donde la toma de decisiones se hace en conjunto? ¿Donde tenemos claro las tareas y los alcances de cada una de las cosas? El cliente lo quiere para mañana. El diseño es parte de un proceso productivo. ¿Se han esclarecido los tiempos que se requiere? ¿Está toda la información en el momento de la solicitud de la pieza? El cliente mete mano en el trabajo. ¿Quién se lo permite? El cliente me destruyó mi diseño. ¿El diseño era sustentable? Volvería a preguntar lo que preguntó más arriba. ¿Cumplía la función con la que se había diseñado? Y para taller de modalidades, ¿el cumple la función para lo que está diseñado? Es una de las respuestas más difíciles de mantener coherente a lo largo del año, a lo largo del proceso de desarrollo. Y a veces tenemos que cambiar, muchas veces, la mayoría de las veces, hay que ajustar el planteamiento del problema porque la pieza final se fue por otro lado. Y hay que volver a revisar y decir, bueno, ¿qué has hecho? Esto, ya, genial. ¿Qué cambiamos? ¿El planteamiento del problema y la cosa que queríamos resolver o cambiamos la pieza? Y generalmente cambiamos el planteamiento del problema, es más fácil de cambiar. La pieza se queda, no resolvió lo que habíamos pensado en un principio. Es uno de los problemas que también tenemos cuando nos casamos con una idea y resulta que nuestra idea no era la mejor. El cliente no comprende el valor del diseño y me regatea el precio. ¿El diseñador sí lo comprende? ¿Somos conscientes realmente de lo que estamos ofreciendo? ¿O todavía mi propuesta de valor es un cliché que he escuchado, que alguien me ha dicho? Porque tiene que ser. Hay varios artículos que pueden leer aquí sobre eso. La facultad no me preparó para la realidad.
Contralamento. Decía Oscar Wilde que después de los 20 años cada quien tiene la cara que merece. Formación de base o conocimiento práctico aplicado. Esa es la disyuntiva de todas las universidades del mundo y en todas las carreras. La mitad de los alumnos se queja de no haber recibido suficiente background conceptual y la otra mitad de no haber obtenido suficiente herramental técnico práctico. Ninguna universidad ha resuelto esto y la verdad es que no tiene por qué resolverlo. Uno no es profesional cuando sale de la facultad, es profesional si trabaja mucho y tiene suerte, varios años después. Tu título no te garantiza talento, lamentablemente. ¿Necesitas más tiempo de práctica? Practica. ¿Quieres ser mejor en lo que haces? Hazlo. Pero ¿a quién le estoy haciendo responsable de mi resultado? Y es difícil asumirlo. Estamos acostumbrados con nuestro contexto cultural a echarle la culpa al otro. Alguien más me tiene que resolver. Voy a hacer marcha, voy a bloquear porque alguien más lo tiene que resolver. Para eso tenemos gobierno, para eso los hemos elegido, para que resuelvan. Las cosas suban, resuelvan. Quiero más, tú me lo tienes que dar. Pero es que no hay de dónde. No, pero tú me lo tienes que dar, porque yo lo necesito, yo quiero. Entonces, gobierno, dame más. Pero es que no hay de dónde, ni siquiera pagan impuestos. No, pero es que no es mi problema. Tú tienes que saber de dónde sacas, pero yo quiero más. Y vivimos en una ciudad de esa manera. Y la gente necesita más, es tu responsabilidad darme todo lo que yo te pido. Y muchas veces nos comportamos como un niño caprichoso, exigiendo a nuestros papás que nos compren cosas que sale del presupuesto que tienen nuestros papás. Y ahora que somos grandes entendemos por qué no nos compraban todo lo que queríamos, ¿no ve? Porque no siempre se puede y no siempre es coherente y no siempre alcanza. Entonces, hemos crecido nosotros en esta realidad quejumbrosa, constante. Alguien más lo tiene que resolver. Los clientes son unos idiotas. Más encima hay que trabajar con ellos, qué huevada. Entonces, ¿con quién vas a trabajar? Los jefes son idiotas, los clientes son idiotas. ¿Quién queda? Entonces, ¿cómo nos abuenamos con el entorno? ¿Cómo nos toleramos el entorno? ¿Cómo entendemos nuestro papel en este contexto? ¿O realmente es mejor echarle la culpa a los demás? No veo. El camino que garantice el respeto y la confianza en los clientes y nos posiciona como profesionales está hecho de formación y aprendizaje permanente. Para aprender se requiere solamente humildad y desconfianza. Pero esa desconfianza no es respecto a los demás, sino de nosotros mismos, de nuestros prejuicios y de nuestra tendencia a culpar a otros. Podríamos seguir trabajando. Ahí estamos. Este te aman, te odian o no les importas, me encanta. Realmente refunciona. Y podríamos evidentemente seguir leyendo al respecto, ¿no? Mentalidad 2010. La profesión estaba en crisis. ¿Ha dejado de estar en crisis después de 15 años?
¿Tenemos una mejor relación ahora con la gente a la que atendemos? Hemos hablado el primer bimestre, ¿tiene o no tiene función social nuestra profesión? ¿Nos corresponde hacer algo más o no? Precisamente porque la forma en la que nosotros lo vamos a terminar trabajando tiene que ver con mi postura, ¿no ve? Mi manera de relacionarme con el mundo. ¿Desde qué punto me relaciono con ellos? ¿Desde la víctima? Soy víctima de mis circunstancias. Soy víctima del gobierno que tengo. Y no tengo posibilidades de cambiar porque soy víctima. Por lo tanto, ahí otro es el culpable, alguien me hace daño, tengo a quien echarle la culpa de los males que me suceden. Por lo tanto, el otro es el que tiene que cambiar porque no es justo que a mí me toque vivir esto. Y es difícil cambiar esa forma de pensar, reconocerte responsable de tu destino, de tu profesión, de tus circunstancias, donde a pesar de tus circunstancias, tú puedes hacer algo. Y en tus circunstancias eres capaz de avanzar. Quizás no tan rápido como otras personas que crecieron en otras circunstancias, ¿no ve? Pero de qué parte de mi vida soy yo responsable? ¿O realmente hay que echarle mejor la culpa al otro, ¿no ve? Entonces, conozcamos nuestro entorno, conozcamos nuestras circunstancias, conozcamos si es que realmente estamos haciendo algo o no, si realmente el diseño en Bolivia se está muriendo o más bien estamos en un periodo en el que está creciendo. Entonces, sí quisiera, por favor, que busquen referentes de diseño bolivianos, diseñadores, no ilustradores, diseñadores. Va a ser nuestra tarea del día de hoy, que la tengo que encontrar. Am, Porque sí, se pinta terrible, ¿no ve? Pero fue hace 15 años. Inclusive este del Muro de los Lamentos fue hace 15 años. Y es así como, y no ha cambiado nada, y cada vez estamos peor. ¿Qué ha pasado en estos 15 años si nadie hace nada? Si no pasa nada con eso. Entonces, no, realmente ha cambiado, realmente tenemos una manera diferente de relacionarnos con el mundo, una forma distinta de poder conocer también el mundo, eh, de tener una noción de lo que es el diseño. Por lo tanto, yo sí quiero pedirles que busquen, reconozcan, con, además, reconozcan eh, referentes de diseño. No vale los profes, por si acaso. No, no es el punto. Pero sí necesito saber quiénes existen que hacen diseño gráfico. ¿Quién es nuestro jet set de diseñadores? ¿Hacia dónde estamos yendo? Entonces, quiero que otra vez reconozcamos como parte de este proceso. La consigna va en este sentido. Espérenme 2 segunditos. Ahorita se las voy a mostrar.
Muestra al menos 3 ejemplos de diseño gráfico hecho por distintos diseñadores bolivianos, que no sea arte, pintura, ilustración o solo fotografía, sino diseño gráfico. Tenemos muchos ilustradores. Eh, Salvador Pomar, por ejemplo, es uno de ellos. O Jorge Dávalos. Jorge Dávalos sí es diseñador, pero es más conocido por su espacio, o sea, su producción de ilustrador que de diseñador gráfico. Entonces no cuenta, no cuenta. Jorge Dávalos ha hecho las cebritas, por ejemplo. Salvador Pomar ha hecho, bueno, hace cómics y además formó parte precisamente del primer compilado del muy guaso de mitos y leyendas. Um, por lo tanto, no, no cuenta. Es más ilustrador que diseñador gráfico. La única persona que tienen restringida para hacer la tarea es Susana Machicado, que es la organizadora de la BCB. Al ser BCB, es también la representante de Diseñadores Gráficos Bolivia, ella y su equipo. No es que te puedes apuntar, ¿no veo? O sea, si tú sigues la página de Diseñadores Gráficos Bolivia, es como que eres parte de Diseñadores Gráficos Bolivia. Pero no es que hay una organización formal donde te registras, ¿no ve? Pero lo encabeza Susana Machicado. Entonces, ¿quiénes más hay que no sean ilustradores, que sí sean diseñadores? Vean realmente de la BCB quiénes han participado, a quiénes invitan a las charlas, quiénes están en el Behance, quiénes son las personas que diseñan ahora las marcas, las publicidades. No marqueteros, porfa, pero sí diseñadores. ¿Quiénes somos? Entonces, sí, por favor, necesito que muestren parte del portafolio. Por eso el Behance ayuda mucho, el Instagram, y conocer quién realmente está definiendo la forma en la que se ve el diseño boliviano. Hace unos años atrás, literal, todo se hacía afuera. Actualmente, la mayoría de las agencias publicitarias ha migrado a Santa Cruz. Entonces hay muchos diseñadores gráficos en muchísimos más en Santa Cruz que en La Paz, que hacen ruido y generan y proponen y producen. Ahora tenemos estudios de diseño en La Paz. Antes no teníamos, antes solo eran agencias publicitarias. Entonces, sí tenemos eh, varios. Necesito una compilación de quiénes son y cómo se ve el diseño boliviano. ¿Tienen alguna duda al respecto? Sobre esta tarea. Saba, ¿Cuántos mínimo tendrían que ser? 3, Ok, gracias. de nada. El link entonces sería el diseñador y un ejemplo o cómo. Sí, parte de su portafolio, ¿no ve? El diseñador y parte de su portafolio. Gracias. Um, espérame 2 segunditos. Que se cargue el archivo. Está lento el internet.
Ya. Muy bien. Estábamos hablando la clase pasada de este espacio de qué realmente sucede, cómo realmente al final se está construyendo este perfil, am, a qué nos dedicamos, dónde está la oportunidad, dónde hay trabajo, evidentemente. Y precisamente en este contexto de hacia dónde estamos yendo, cuál es nuestra salida laboral, podríamos inclusive, y es bien divertido porque am, hay muchos, eh, espéreme, hay muchos prejuicios al respecto. Y am, inclusive cuando nosotros buscamos información sobre la misma carrera y necesitamos poder establecer eh, hacia dónde estamos yendo, qué estamos haciendo, de qué se trata nuestra carrera. Espérenme. Eh, estoy en la página de la Atenea. Estoy en un lado medio raro. Ya. Para poder entenderlo, los diseñadores gráficos de Atenea son expertos en comunicación visual, adaptándose al mercado para revelar desafíos de diseño de diversas áreas como. Y hemos partido de este cliché desde el 2010, no voy a hacer como te toca imprenta o agencia publicitaria, a bancos y finanzas, medios tradicionales, empresas industriales, tecnología y startups, empresas públicas, agencias de publicidad y marketing, organizaciones sin fines de lucro, emprendimientos independientes, instituciones educativas, moda y diseño de interiores. Su habilidad en conceptualización y diseño los hace aptos para contribuir prácticamente en todos los sectores. Beneficios, ¿no ve cuáles son nuestros horarios? Requisitos. Espérenme 2 segunditos. Certificaciones internacionales, la malla curricular, ¿no ve? Porque evidentemente esa salida profesional que tenemos, que en un inicio era así súper, súper limitada, o sea, habrán otros, ¿no ve? Otros que deberíamos nosotros conocer, pero al final hay ese criterio, había ese criterio que tu destino era bastante limitado. Es más, la idea de que tú diseñes libros ahora, hasta en ese momento era bien, eh, así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Uno de los prejuicios más grandes que teníamos cuando teníamos todavía menciones era así como, y la mención editorial, así como, pero ¿cómo mención editorial si ya la industria del libro ha muerto? ¿Para qué vamos a seguir insistiendo en el editorial? Y más bien era una de las menciones más complicadas de dirigir, precisamente por la gran amplitud de aplicaciones que tenía. Entonces, y no era solamente íbamos a trabajar con grillas de maquetación como en la materia de segundo, ¿no ve? Sino que realmente la posibilidad de aplicar eh, criterios editoriales abarca casi a toda la, pero todavía existe ese cliché, ¿no? Entonces, inclusive nosotros cuando estamos definiendo hacia dónde estamos yendo, cuáles son las salidas, ¿no ve? Que puedes tú tener eh, para, para trabajar dónde, ¿no ve? Inclusive desde porque es nuestro perfil profesional, ¿no ve? ¿A dónde estás apuntando? Se vuelve súper amplio, ¿no ve? Inclusive desde la forma en la que nosotros lo estamos entendiendo. Entonces,
sí necesitamos poder comprenderlo desde una perspectiva distinta, porque vamos a construirnos a partir precisamente de estos criterios. Mm. Y ahí tengo un chenco con el orden, pero muy bien. Entonces, cuando yo estoy trabajando en diseño, que aquí estamos con los tipos de contratos en diseño gráfico, no porque ahorita vamos a ver cuáles son las cláusulas de cada una de ellas, lo van a ver, tenemos otra materia donde van a ver eso a detalle, cómo armar precisamente los contratos. A nosotros nos toca ver más bien cómo vamos a cobrar, pero no el contrato, bien hermoso. Bien, bien mix, ¿no ve? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo encuentro trabajo? ¿Cómo lo relaciono con el trabajo? Así, ¿qué espacio evidentemente me estoy yendo? ¿No? Y precisamente aquí tenemos dos salidas concretas y puntuales. O soy dependiente o soy independiente. ¿No ve? Así como caemos en ese proceso. No, la tarea es para ir buscando, ¿no ve? Para ir buscando. La voy a habilitar en un ratito en la plataforma, ahorita no se ve, pero no es tarea larga de una semana, por si acaso. Pero es una buena pregunta porque no estaba establecido, pero no es práctica en aula para en este instante. Muy bien, entonces cuando a mí me contratan como empleado, como dependiente de una empresa, ¿no ve? Sí tengo una jornada laboral, tengo que cumplir horas escritorio, ahí sí va a depender qué tipo de contrato yo logre precisamente con mi empleador, si es mixto, si es a distancia, si es por horario, si es por horas, ¿no ve? Va a depender. Ahí yo sí tengo que exigir si es que realmente estoy cumpliendo horas de escritorio. Tendré que pedir beneficios sociales, sí deberían darme vacaciones. No es que al ser una jornada laboral tengo la obligación de trabajar 16 horas. Habrá que negociar, evidentemente, aquellos momentos en los que el trabajo exige horas adicionales, cómo se compensa para no sentirme abusado. Y no que se supone y es obvio que tú tienes que trabajar entre 2 y 16 horas porque el trabajo así lo exige. Y habrá que aclarar muy bien esos puntos al momento de trabajar, ¿no? O sea, es normal que hayan trabajos que requieran mayor intensidad de tiempo continuo, sí, es real, pero eso no quiere decir que debería ser una constante. Entonces, habrá que negociar, ¿no ve? Evidentemente con el empleador, que cuando haya que trabajar extra en ciertos trabajos, tenga la posibilidad de también salir antes en otros contextos o llegar tarde, obviamente con comunicación, ¿no ve? Pero el horario, si yo soy un empleado, sí es importante poder establecer las reglas, porque yo sé que va a haber momentos en los que me voy a tener que amanecer haciendo algo, pero no por eso tiene que ser una constante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, jefe? Y si podemos establecer ese tipo de negociaciones antes de firmar el contrato, sería espectacular, ¿no? Y no como que te diga, ¿cómo? Si tú eres diseñador, deberías saber que no hay horarios en este rubro, ¿no ves? Pero si eres empleado, entonces, ¿cómo vamos a, cómo, cómo se equipara esta ultra dedicación o con plata o con tiempo, horarios flexibles, ¿no ve? Horarios flexibles. Negocien, no lo acepten así de buenas a primeras, vean hasta dónde puedan llegar.
siempre midiendo según la voluntad que puedas tener con el otro, porque no es automático que te tienes que amanecer y morir en el puesto de trabajo sin dormir y al día siguiente estar 8 en punto de nuevo, ¿no ves? O sea, Am, hay muchas veces que inclusive en las imprentas trabajan por horarios, como hacemos aquí en el Atenea. La jornada laboral del Atenea está de 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, el instituto funciona, ¿no? En los diferentes horarios, eh, 15, 16 horas, de 7 a 10, ¿no ve? Ah, entonces, y son 6 días a la semana. Entonces, ¿puede alguien estar las 16 horas pendiente? No, tenemos turnos. 7 horas en la mañana, 7 horas en la tarde y más la hora adicional los fines de semana, ¿no? Entonces hay jornadas de 7 horas. En las imprentas a veces pasa lo mismo porque hay que imprimir en las noches y hay que seguir ajustando los diseños en la noche. Yo tenía un estudiante que trabajaba en una imprenta de noche. Entonces, negocien, hablen, no asuman que es igual un trabajo de oficina regular. Es importante conocer las condiciones porque me van a pagar. Eso sí conlleva beneficios sociales y vacaciones. Una de las cosas que no puedo yo renunciar, no pueden obligarme a renunciar, está estipulado por ley y son irrenunciables, son precisamente los beneficios sociales. Ahí sí vamos a determinar el alcance de las responsabilidades asumidas según el puesto y según el sueldo. ¿No ve? No se hagan responsables de cosas que su sueldo no conlleva. Hay una tendencia a echarle, o sea, a ser responsable al diseñador por mucho más de lo que le pagan. Entonces vas a ser responsable de un montón de cosas, entonces el sueldo debería reflejar ese nivel de responsabilidad. Debería. No vas a, entonces no te van a pagar al nivel de responsabilidad que te están dando, entonces no puedes hacerte responsable, ¿no ve? No te van a pagar más porque hay ciertos lugares donde el monto para pagar está definido, entonces por ese monto hay que saber hasta dónde puedo yo hacerme, me voy a hacer responsable de mi trabajo y hasta dónde no. En imprenta sí es uno de los lugares donde el diseñador es el culpable de todos los males. Y evidentemente si te equivocaste en sacar una pieza y pasa a la imprenta, ¿no ve? Tú eres el responsable de pagar la reimpresión y a veces son montos millonarios, ¿no? Terminas trabajando para pagar el error de otras personas. Entonces, inclusive lo hemos visto durante el gobierno de Evo Morales, un diseñador puso la marca equivocada y lo metieron a la cárcel a ese nivel, porque además que cualquiera que le hacía algo a Evo lo metiera a la cárcel, ¿no ve? Eh, por el logo de una carpeta de un ministerio. Negocien, aclaren, especifiquen. No acepten así nomás, no es que debe ser así, ¿no ve? Realmente chálenlo, aclárenlo, negocien, ¿no? Tengan propuestas para poder trabajarlo, para poder conseguir lo que quieren. No es, no, no quiero, no me gusta, dame otra propuesta, ¿no ve? Propongan ustedes también para poder conseguir trabajos coherentes, sueldos coherentes, ¿no ve? Dentro del contexto en el que estamos, ¿no ve? No es que en un principio recién egresados nos pagan 10,000 bolivianos, ¿no ve? O sea, no, no es tan así. ¿Hay sueldos altos para los diseñadores? Sí, pero también depende del nivel de capacidad, de tu experiencia, de la formación que tienes, no es que apenas egresas tienes un super sueldo, pero hay que ir construyendo y haciéndose conocer precisamente también en el rubro. Es una de las cosas precisamente hacia donde apuntamos, donde con las prácticas laborales empieces a entrar
al mercado del diseño, te hagas conocer y evidentemente una vez que sabes cómo funciona el negocio, sabes cómo se negocia con los clientes, cómo se cobra, en qué tiempos, con qué montos, idealmente saltes al proceso independiente. Se busca siempre tener algo más de experiencia y no lanzar de 0 a 1000 en un segundo como auto de carreras. La recomendación de los seniors en el área es no empieces como independiente, empieza como dependiente, hazte conocer, conoce cómo funciona, cómo es esta parte de laboral, ¿no? De trabajar con, no solo resolver con, y de ahí vuélvete independiente. Una vez eh, que hemos pasado al espacio independiente como diseñadores, ahí tenemos diferentes maneras para poder construir y cobrar. Ahí podemos hacer contratos de servicio por diseño. Entonces, ahí sí, qué cosas deberíamos nosotros considerar, como la cantidad de cambios incluidos, la complejidad del trabajo respecto a los recursos por conseguir. Las fotografías no son incluidas, por ejemplo, no me las van a pasar, entonces yo tengo que cobrar aparte por las fotografías, si es que las voy a bajar de eh, stock, si es que yo las tengo que sacar, si es que yo las tengo que generar, evidentemente se cobran aparte. Soportes y cantidades de piezas que tenemos que considerar dependiendo el tipo de trabajo que se está solicitando y hay que determinar qué va a pasar con los editables. No es automático ni sobreentendido que yo tengo que pasar siempre los editables. Al ser dependiente, y eso sí es importante, como dependiente, todo lo que yo produzca siendo empleado de una empresa, los derechos de autor son de la empresa, no son míos, porque me están pagando por mis ideas, me están pagando por mi talento de diseñador. Por lo tanto, todo lo que yo produzca trabajando para una empresa es de la empresa, no es mío. Sin embargo, es un papel completamente distinto cuando yo estoy trabajando como independiente. Tengo que saber qué va a pasar con los editables. Hay dos posturas. Una es, yo te doy las piezas que tú me has pedido y te voy a cobrar por las piezas que me has pedido. Entonces te las daré en el formato que tú las necesites para reproducirlas. ¿Quieres piezas para redes sociales? Genial, aquí tienes tus PNGs. ¿Quieres piezas para la imprenta? Súper, aquí tienes tus PDFs. Nadie tendría por qué pedirte editables, menos una imprenta. Es más, para poderla transformar, quizás, ¿no ve? Ahora, ¿te van a pagar por los editables? Genial, entregas los editables. Pero si no te están pagando por los editables, no tienes por qué pasarlos. Entonces hay que hablar qué va a pasar con los editables. ¿Vas a querer los editables? ¿No vas a querer los editables? Porque si quieres los editables, el costo es un poco más alto. ¿Quieres las piezas de diseño? Entonces el costo es un poco más bajo. ¿Quieres hacer modificaciones? Bueno, entonces me dices. ¿Quieres más piezas similares? Me dices. ¿No quieres esa parte? Entonces cuesta un poco más. Entonces es parte de la conversación que tenemos que tener al momento de ser independientes y trabajar precisamente con el cliente para resolver servicios de diseño. Puedes tener hasta aquí, que es la primera parte. Tú me pides, yo te entrego y ahí muere mi relación contigo.
La otra es contrato de diseño y acompañamiento para la reproducción. Costa decía que parte de las conversaciones y cuando él se presentaba precisamente a las convocatorias, siempre decían, oye, bien tu propuesta, pero es tan caro, hermano, ¿qué ha pasado? Rebajame, queríamos trabajar contigo, pero es que la competencia, mira, y el presupuesto y no sé qué, y pepe. Dice, no, mira, sabes que esos son mis precios. Pero, y era la oferta que Costa siempre hacía, ¿no? Así como, pero yo te acompaño para la reproducción. Te voy a hacer una asesoría gratis. Además, no era parte de la, por 3 meses, ¿no ve? Para que tú puedas reproducir las piezas que yo te he diseñado. Puedas tomar las decisiones, tú te vas a hacer responsable, evidentemente, de ese espacio. Yo te asesoro, ¿no? Para que salgan las cosas como están pensadas para que salgan. Y él ofrecía acompañamiento para la reproducción, no se hacía cargo de la imprenta, ¿no? Entregaba piezas editables, si quieres, o las piezas finales, y decía, bueno, tiene que ser reproducido con estas condiciones. A ver, imprenta, ¿qué estás presentando? Cliente, toma esta decisión por este lado, dile al imprenta estas cosas, ¿no ve? Dile al community que te de esta manera. Te acompaño en la reproducción, pero tú te haces responsable. Tú apruebas, tú pagas, tú haces el seguimiento, yo te acompaño para que sepas qué decirles, para que sepas cómo pedir, puedas tomar una decisión respecto a lo que te están dando como resultado, pero tú te haces responsable, yo te acompaño, no te asesoro. Entonces ese es un segundo nivel de involucramiento donde yo diseño y te acompaño en la reproducción. Yo no me hago responsable. La tercera opción es un contrato de servicios y reproducción. Por lo tanto, yo me hago cargo, me hago responsable y te entrego piezas impresas. Por lo tanto, yo soy partícipe de las pruebas de color. Y hay que determinar quién se hace cargo de los errores de imprenta. Generalmente, si yo soy parte precisamente del proceso de reproducción, también es parte de mi responsabilidad hacerme cargo de los errores de imprenta. Pero es otra vez, yo consigo la imprenta, yo negocio con ellos, yo establezco el precio, por lo tanto, yo me hago responsable. Ahora, te acompaño para que veas, tú consigues la imprenta, yo tengo unas recomendaciones, puedes no usar la mía, ¿no ves? Tú decides, que es el anterior. Contrato de diseño y administración de la difusión, porque esta parte de la reproducción es imprenta. Esta parte de la administración de difusión tiene que ver con campañas y tiene que ver con redes sociales. Entonces, ahí sí hay que establecer, muy bien, yo diseño, yo lo difundo, ¿quién establece la estrategia comunicacional? ¿Quién dice qué hay que hacer? ¿Quién dice cuánto hay que publicar? ¿Quién establece precisamente el plan, el contenido? ¿Lo tengo que hacer yo? Entonces, tiene un costo adicional, no solamente el del diseño. ¿Me van a pasar el contenido y las características de las publicaciones? Ya, genial. Entonces, yo las construyo y las publico. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a medir el resultado? Es precisamente por los indicadores que estamos buscando, es por pieza con la que vamos a trabajar. ¿Cómo vamos? Soy community, yo también respondo a los comentarios, quién analiza las métricas de las redes sociales, hacia dónde estamos yendo. Entonces, no solamente es yo diseño y hago todo y me responsabilizo de todo y yo todo. No, es hasta dónde quieres que llegue, hasta dónde vas a llegar tú
¿De qué parte soy responsable yo? ¿De qué parte vas a ser responsable tú como cliente? ¿Cómo vamos a negociar? Condiciones, precios, pagos, responsabilidades y podemos establecer un tipo de contrato. Eso no sucede cuando eres dependiente. Te contratan para que ocupes un puesto con esta serie de características y tienes tus TDRs bien claritos, ¿no ve? Tus términos de referencia, tus tareas claras. Sabes quién es el jefe, quién toma decisiones, quién las aprueba. Aquí hay que negociarlo y hay que poder tener esa charla difícil, complicada, para poder determinar quién hace qué cosa. Por último, no es común, pero existe. En nuestro medio no es algo que eh, sea ultra difundido, pero existe la posibilidad de tener un contrato de consultor para hacer diagnóstico. En las empresas públicas que te exigen que las contrataciones sean por licitación, alguien arma la licitación, alguien arma los requerimientos para que puedas lanzar a licitación. En las empresas grandes privadas hay un profesional en diseño que prepara precisamente los requisitos, que construye un brief para poder ir ver, ya muy bien, ahora, ¿quién me lo resuelve? Lanzo convocatoria, ¿no ve? El contrato es de estas características, con este monto, queremos estas cosas, de esta manera, en este tiempo. ¿Quién construye esas cosas? Es un profesional del área. Pasa en ingeniería, pasa en arquitectura, pasa en administración, ¿no ve? Quiero un servicio, pero yo sé que quiero, no tengo la posibilidad de hacerlo, entonces, pero esto es mi lista de requerimientos. Entonces hacemos un diagnóstico de necesidades comunicacionales, armamos evidentemente el primer brief, se establece un monto posible respecto a esto y por eso tenemos la posibilidad de construir y lanzar licitaciones, pero otra vez lo hace alguien del área, no lo hace un X. Entonces, otra vez, nuestras opciones de trabajo no son limitadas, donde tu única posible salida es ser dependiente en una imprenta o en una agencia de publicidad y ahí te mueres, no veas como, no. Tenemos muchas posibles soluciones, muchos tipos de contratos inclusive, hasta diferentes niveles de involucramiento respecto a la práctica independiente también. Ahora, se van a dar cuenta que muchas veces es mixto. Tengo un trabajo como dependiente y de vez en cuando resuelvo trabajos como independiente. Entonces, pero tenemos que saber también en qué me estoy metiendo, qué tengo que pedir, qué tipo de charla voy a hacer, cómo voy a cobrar, que vamos a ver el cuarto bimestre, ¿no ve? Sobre qué cosa voy a cobrar y demás. ¿Tienen alguna duda sobre esta parte de los tipos de contratos? Otra vez, no están las cláusulas, lo vamos a ver más adelante cuando estemos cobrando, pero por el momento como contexto, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? Genial. Muy bien, lo vamos a dejar ahí bien flotando. Como les digo, lo vamos a concretizar muchísimo más en en el próximo bimestre. Súper. Muy bien. Entonces, aquí sí necesito su ayuda. Lo voy a dejar así súper ancho porque vamos a pasar, o sea, desde
¿Cuál es nuestro recorrido? Un poco saltado, pero hacia dónde estamos yendo. Hemos entendido nuestro rol en el diseño, hemos entendido nuestro rol en la cultura, hemos entendido cultura, diseño, estamos construyendo, ahorita vamos a buscar los referentes, ¿no ve? Y en esta dimensión es, bueno, muy bien, vamos a hacer diseño. ¿De qué se trata? Hemos establecido posibles salidas laborales, a qué me voy a dedicar. Hemos hablado que también tengo dos áreas importantes en las que me voy a mover, diseñada, determinada por la teoría comercial o determinada por la teoría social. ¿Me voy a dedicar a la persuasión o me voy a dedicar a la información? Y habíamos establecido ya desde el primer bimestre cómo estas áreas del diseño se van clasificando y se van ordenando a partir precisamente de estas teorías. Lo que hemos visto nosotros precisamente son estas 6 que establece Frascara, la editorial, que se va muy hacia la información, el publicitario, que es persuasión, los embalajes, packaging, que va hacia la persuasión, la identidad, que identifica, pero forma parte de la teoría comercial, el señalético, que es orientación, la finalidad es orientación, pero otra vez forma parte del área social e información, el espacio técnico y el administrativo, que ahorita el recuadro no está, donde sí, otra vez, tomamos conocimiento, ¿no? Información, es parte del área social, no comercial, administración y técnico. Sobre todo porque el técnico me ayuda a poder tener, entender, transmitir conocimientos, didactismo, autodidactismo, ¿no ve? Y el administrativo, que es otra de las áreas, tiene que ver otra vez con el editorial, con organizar la información y hacerla accesible para el resto. No es persuasión, es información. Um, ¿Qué es lo que tenemos entonces ahorita? ¿Cómo clasificamos otras áreas, ¿no? De la teoría versus la realidad? Porque cuando nosotros estamos trabajando en este espacio, ¿cómo clasificamos las áreas en la teoría? Son estas 6. ¿Cómo se clasifican en la realidad? ¿Y cuáles son las áreas de diseño? Va respecto al tipo de reproducción que hacemos, ¿no ve? Impresos, afiches, tarjetas personales, volantes, banners, tickets, independiente para qué lo estés haciendo, son impresos. Comerciales que hacemos eh, pautas, videos para redes, publicaciones 2D. Y son logos, que alguien me ha dicho, por eso se ha quedado así, sobre todo para post de Facebook, para fotografías o ilustraciones. Y hablamos prácticamente impresos, audiovisuales y digitales. En los digitales se ha quedado sobre todo web. Y ahorita, más que web, lo trabajamos sobre todo en redes sociales. Entonces, inclusive, y esa es una de las partes que también tenemos que ser conscientes, esta diferencia entre el diseño gráfico, la ilustración y la fotografía. Son 3 áreas distintas. En la práctica, en la realidad, son 3 áreas distintas. Nos enseñan, pero nos dedicamos a cosas diferentes. Y en la ilustración nos volvemos a dividir, porque hay ilustración manual y hay ilustración digital. Y en la ilustración digital, otra vez nos volvemos a dividir, porque sí tenemos 2D y 3D. En la fotografía tenemos igual un montón de áreas. Sí hay fotografía de eventos, fotografía de modelos, fotografía de productos, fotografías de, paisajes.
Y cada una de ellas, evidentemente, tiene un área de expertise distinta, donde sí, obviamente, el uso de la cámara es igual, pero la manera en la que cuentas la historia a través de la imagen que capturas tiene técnicas diferentes, trabajos de luces distintos. No es lo mismo iluminar una escena natural de un evento, que a veces ni siquiera tengo luces conmigo, a precisamente hacer fotografía de producto, donde el control de luces tiene que ser espectacular, igual que en la fotografía de modelos o retratos. Entonces, no solamente es el uso de cámara cuando yo estoy trabajando fotografía, sino es el rubro en el que estoy, el manejo de luces que estoy, la composición en la que estoy, ¿no ve? Entonces, no es lo mismo. O sea, un área es diseño, otra parte es ilustración, otra parte es fotografía. Inclusive se van a dar cuenta que cuando te dedicas a hacer audiovisuales de forma regular, también nos dividimos, ¿no ve? Por el tipo de rubro de audiovisual que vamos a hacer, porque los spots son una cosa, los TikToks son otra cosa, ¿no ve? El motion graphics es otra cosa. Y no porque tú sabes hacer cine, automáticamente sabes hacer un TikTok. O porque sabes hacer TikToks, automáticamente puedes hacer motion graphics. ¿No ves? Así como, no es lo mismo. Entonces, sí, tenemos grandes áreas, ¿no ves? O sea, estos grandes espacios donde nosotros sí tenemos influencia, tenemos habilidades y se van a dar cuenta inclusive eh, por el tipo de tema que ustedes han elegido para su proyecto de grado, cae en una de estas áreas, porque es de mi interés el poder desarrollar mi mejor habilidad, no aprender una nueva, no, desarrollar mi mejor habilidad y voy hacia una de estas áreas, mucho más claras estas, que son la forma al que al final sí lo estamos buscando que estas. Y entendemos el diseño por la forma en la que la practico, no necesariamente como lo divide la teoría. Y esta idea de esta diferencia entre teoría y realidad es de lo que vamos a trabajar ahora. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es ese proceso de hacer diseño en la pasantía? Y ahí me voy a crear un nuevo archivo para poder trabajar con ustedes. Quiero que me cuenten cómo les ha ido en la pasantía, qué han hecho, cómo les pedían, cómo han construido cosas, cómo han avanzado, qué tal la relación con los jefes, qué tipo de diseño les han hecho hacer. Me voy a ir a uno de estos. Vamos a ver. ¿Cómo fue? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? Álvaro, ¿qué tal tu pasantía? ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha tocado hacer? ¿Dónde te has ido a hacer pasantía? Buenos días, licenciada. Yo he elegido una imprenta. Ya, En su solicitud decía que querían que alguien maneje sus redes sociales. Entonces mi trabajo era hacer los artes, historias, publicaciones. Y alguna vez que tenían mucho trabajo me han mandado algún libro o algún catálogo para que lo corrija o le dé trabajo, ¿no? Para que ellos luego lo impriman. ya, súper. Ahora, Álvaro, cuéntame, en esta parte del manejo de redes sociales, ¿cómo venía el encargo? ¿Cómo te decían? ¿Cómo estaba explicada la tarea? Cuando fui me dijeron que yo proponga un calendario
de publicaciones que se iba a Ajá. hacer en el mes y que según eso yo vaya pasándole las publicaciones para que ella lo apruebe. Ya, ¿y quién hacía tú hacías el calendario o ellos te pasaban el calendario? Yo lo hacía, ellos revisaban el calendario y ya empezaba con las publicaciones. Entregaba todas las publicaciones de una semana el viernes, o sea, hemos trabajado, la primera semana no he entregado nada hasta el día viernes y el día viernes he entregado las publicaciones, historias y todo para la siguiente semana. Y ya ellos lo han publicado y hemos trabajado así. Y alguna vez que me dijeron que tenían mucho trabajo, igual entre semana me pasaron alguna tarjeta, algún material para que ellos lo impriman. Ya, súper. Pero ellos no te han dicho, queremos que esta semana pase esto, en esta semana vamos a trabajar, o este mes queremos lograr estos objetivos con las redes sociales, estamos buscando seguidores, estamos buscando contenido comercial, o sí. No, solo me dijeron que me iban a avisar si sacaban alguna promoción y que lo que querían era informar al público porque sus redes estaban no publicaban mucho, tenían una publicación o dos al mes. Me dijeron que querían mantener activas sus redes sociales y nada, solamente eso. Y los únicos encargos como tal fueron las publicaciones de fechas especiales como 6 de agosto, 16 de julio, el día del prensista, creo igual pasó cuando estaba en la pasantía. Ya, súper, muy bien. Genial, súper. Entonces tenemos una idea, ¿no ve? Ariel, ¿a ti cómo te ha ido en la pasantía? ¿Qué te ha tocado hacer? Buenos días. Bueno, en todo caso, yo estoy realizando dos, ¿no? La primera es con Ruta 1825. Es un emprendimiento, es una nueva página, una revista digital, ¿no? En la que estoy involucrado en ese trabajo desde el 2023. Entonces, más bien se abrió el chance de que podamos utilizar el tema de ponerlo pasantía también, ¿no? Primero que nada, estaba trabajando como diseñador gráfico junior. Estaba a cargo de Ramiro Chuquimia, ¿no? Bueno, él estaba a cargo mío. He ayudado en el diseño total de la página, ¿no? Diseño web en todo caso. También estoy en la parte de lo que es Community Manager, pero ellos ya tienen todo su cronograma planeado, también tienen sus publicaciones. En varias ocasiones a mí se me encarga que corrija algunas cosas, mejore algunas cosas, le ponga mi enfoque en pocas palabras, ¿no? Es lo que me dicen, ¿no? Dar otra vuelta tú para que lo publiquemos y es lo que sale en las redes sociales, porque ellos tienen un cronograma bastante establecido, es algo que ya no puedo meter mucho mi cuchara, ¿no? ¿No? En todo caso, ayudo en esa parte y bueno, con el diseño de la página y es más que todo en lo que estoy trabajando en este momento, ¿no? Y la otra pasantía que hice es con ustedes, con Atenea en este caso, estaba en el tema de visión mundial. Yo tuve que hacer el diseño de la marca de Tejidos UC, ¿no? Con ese caso, me imagino que fue un poco más, ya no tanto como en la otra pasantía, que es como que se nota que soy junior y demás, ¿no? En ese caso hice caso a lo que alguna vez Vladimir Roque dijo, ¿no? Aprovechen mucho la entrevista, sáquenle toda la información que se puede en el tema al cliente y demás, y eso la verdad me ayudó, porque no es que no haya tenido mucho contacto con el cliente, pero creo que me reuní como 4 veces, ¿no? En estas 4 reuniones, la verdad no es que le gustaba al tiro mis diseños. La primera vez, que es la de presentar el logo, le di como 4 opciones, ¿no? Seleccionó justo la primera y bueno, de ahí empezamos a trabajar. Ya para la siguiente fue para mostrar las piezas hechas y demás. Y imagino yo que debió ser un cliente bastante sencillo porque le gustaba mucho mi trabajo, ¿no? O sea, no tuve ese chance de cambiar color o haz esto o haz esto. Creo que la única corrección que me dijo es quitarle lo de tejidos. Ya no me importa que salga tejidos, solamente ponle que salga Yuse. Y ahora de, bueno, perfecto. O sea, esa es la única corrección que tuve, ¿no? Obviamente sé que esto es un cliente bastante, como dije, no sé si es menos complicado, menos chinchoso, no sé, digamos, porque también ya trabajando con algunas cosas externamente yo, sé lo que es, digamos, que vengan y te digan, no, pero el cabello, pero arreglarlo, que el fondo y eso.
por eso digo que no ha sido muy complicado, ¿no? Y bueno, la semana pasada, si no me equivoco, ya presenté los discos y demás, y como dijo, ¿no? 3 reuniones, 4 reuniones, la mayoría de las reuniones el trabajo estaba bastante agradable, todas están grabadas, obviamente, para obviamente mostrar el tema de que sí aceptó el diseño y demás, y estaba contenta la cliente, y bueno, Qué así es bien. como me fue en las O sea, que pasantías. fue parte del programa de las MIPIMES. Exacto, con Visión Mundial, estaba con ellos, es con la alcaldía, José Adán Barrios fue Tutor. mi tutor. Ujú. Sí. Duda. De puro metiche, ya no tiene nada que ver con nada. ¿Has considerado graduarte por experiencia laboral En como este, modalidad de graduación? sí, la verdad yo estaba tratando de escapar del tema del proyecto de grado, ¿no? Yo no soy muy asiduo a querer hacerlo, la verdad, pero eh, Ar- entre Astorga, Valdivia y demás, que la verdad es que nos obligan a hacer el tema de lanzarnos al proyecto de grado, ¿no? Atenea, no esos docentes en específico, ¿no? Pero Atenea como tal, sí o sí es como que, bueno, ya todo el año le estoy dedicando a este proyecto, sería medio ridículo, ¿no? No presentarme con proyecto Lo, de grado. no, o sea, no creas que te vas a librar de hacer un proyecto. El graduarse por experiencia laboral no es como, y ya he trabajado, sí, toma, aquí tienes tu título. Ah, no, imposible. Tampoco se trata de eso. Igual tendrías que hacer un proyecto, Ah, pero tiene una modalidad distinta y tiene un índice distinto, porque es parte, o sea, si es un proyecto dentro de lo que estás trabajando, ujú. y como ya tienes años de, o sea, de experiencia en el mismo lugar, podría llegar a ser una opción el titularse con un proyecto, con, es una estructura distinta de proyecto, donde sí propones algo dentro del lugar donde estás trabajando, porque estás trabajando con eso, entonces es aplicable y es resultado de la experiencia del trabajo. Ah, Obviamente el proyecto de grado tiene otras características, otro tipo de implicancias, ¿no ve? Tienes más libertades en el proyecto de grado que en una graduación por experiencia laboral. ah, Pero por eso digo, era pura curiosidad si lo habías considerado, eh, porque el índice es distinto. claro, en todo caso, mi proyecto de grado incluso está volcado a Ruta 1825. Estoy haciendo una campaña para, bueno, posicionamiento en redes sociales y obviamente el tema de conseguir más clientes, pero no estamos hablando del cliente común, no estamos hablando de empresas que quieran invertir en publicidad para la revista. Entonces, ya, de hecho, ya mi proyecto está ahí trabajando. No sé si de alguna manera, bueno, para no quitar más tiempo de la clase, no sé si esto obviamente lo tendríamos que discutir en otro instante o algo así, porque ya está, de hecho, están de la mano, ¿no? No, sí, o sea, como te digo, es un índice diferente. Ok. Charlarlo con tu, o sea, Con Walter, en algún perfecto. momento les han contado las modalidades, ¿no ve? Claro, lo que me quedó claro a mí es que es examen o es proyecto de grado, pero la No, verdad es que ahorita me tienes la estoy... opción de hacer trabajo dirigido o graduación por experiencia laboral. Esas dos también existen. Perfecto. No, bueno, sí, entonces lo voy a ver con Walter. Muchísimas Sí, gracias, José. porfa, o sea, considéralo, ¿no ve? Las condiciones son, o sea, un poco diferentes, pero quizás te termina facilitando. ¿Por qué no buscamos esas opciones? Uno, porque no todo el mundo ha trabajado 3 años en el área, en la misma empresa, porque hay que presentar contrato, ¿no ve? De que sí lo has hecho. Y generalmente, tanto en trabajo dirigido como en graduación por experiencia laboral, tienes que demostrar que se está implementando lo que estás haciendo y no todo el Perfecto. mundo quiere comprometerse a eso. En cambio, si haces proyecto de grado, si se implementa o no se implementa, da igual, porque es solamente una propuesta. No hay esa relación, esa condición de implementación que sí hay en trabajo dirigido y en graduación por experiencia laboral. Pero si tú estás trabajando ahí y realmente formas parte del equipo, en realidad probablemente sí sea algo que se vaya a aplicar y no vendría a ser una limitante, más bien sería algo positivo que podría más bien favorecer a tu proyecto. Pero considéralo, no es nada malo quedarse con proyecto de grado, solo es una opción diferente. Sí, perfecto. Charlarlo con tu tutor, con el profe de Sí, modalidades. lo veo entonces. Muchísimas gracias. De nada. Elizabeth, ¿a ti cómo te fue las pasantías? ¿Cómo te
¿Qué has hecho? ¿Qué te han dicho? Bueno, yo voy a acabar mis pasantías por mediados del otro mes o sí, por ahí. Lo que me ha pedido que haga es más promoción para sus redes sociales, publicaciones. En este caso, no sé, un post que promocione su página web, o que promocione para que le sigan en TikTok, en su página de Facebook, páginas principales de periódico. eh, y al principio me pidió como dos propuestas de logotipo y solo eso. ¿Ya? Y las publicaciones y ese, o sea, ese calendario, el contenido, ¿cómo va? ¿Te dice cada semana, esta semana vamos a hacer 5 y estos son los temas? ¿O te dicen, o tú decides todo? ¿Cómo ves ese pedido de lo que tienes que hacer? Bueno, me pide cada día, ¿no? Depende. Otros días me asigna, digamos, tal día haz, no sé, un post para Facebook que promocione la página web que tenga query, algo así. Y al otro día me pide, haz un post que promocione TikTok, algo así. Ya. O sea que la estrategia y el contenido lo define la persona que te está dando la pasantía, ¿no ve? Con la Sí, que estás trabajando. sí. Ya, ya, súper bien, súper bien. Espérame un cachito. Ya, súper, comprendido. Vamos, o sea, otra vez, va a ir dependiendo también de la forma en la que nos estamos relacionando con nuestro jefe, ¿no ve? Pero sí, es importante poderlo establecer. ¿Te tocó un buen jefe o más o menos? Bueno, yo opté por la modalidad virtual, era la única que yo podía, no puedo las presenciales ni semipresenciales por trabajo. Pues es la única opción que tengo, ¿no? No, pero ¿te tocó un buen jefe? O sea, por más de que sea virtual, ¿fue un buen jefe o un déspota? O déspota. Eh, Me pide bien, ya había algunas veces que me pedía cosas, pero no me explicaba cómo quería. Y era como que al final me decía, esto, pero era así, así. Solo en Ah, esa parte. Después, yo creo que sí, está bien. qué bueno, me alegra. Freddy, ¿a ti cómo te ha ido? ¿Qué te ha tocado hacer? Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha muy bien. Ok, bueno, a mí me tocó realizar las prácticas en LASA Ya, y justamente escogí este lugar porque estaba relacionado con el área de la salud. Por lo tanto, estoy familiarizado con las epidemias, endemias, enfermedades, toda esa situación. ¿y qué Bueno, te han el pedido, encargado, hola, qué te han pedido hacer? ya, bueno, yo trabajé con el licenciado encargado de comunicación. Él me indicó de que necesitaba hacer promoción de los servicios que hace INLASA, hace diagnóstico de enfermedades inmunológicas, parasitarias, VIH, todo ese tipo. Son más o menos como 10 servicios que hace en total. Y la lista que ellos realizaban no estaba actualizada. Así que he tenido que actualizar unos 7 paneles de varios servicios. He tenido que consultar a los encargados. Entonces ha tardado más o menos como 2 semanas y se ha efectivizado, se ha publicado. Luego me pedían también para cada agasajo, por ejemplo, como yo fui a fin de año, entonces había algunos datos que necesitaban, por ejemplo, para Navidad, para Año Nuevo o Día de la Farmacéutica, ¿no? Entonces teníamos que preparar afiches relacionados con el servicio. Luego hice boletines, también un informe de fin de año, es como un anuario, sí, así sería, Sí, sí, sí. y videos de fin de año, de fin de año, de año nuevo, ¿no? Y también asistía a las reuniones que tenían ellos, normalmente unas 3 o 4 reuniones
tenían de capacitación, entonces tenía que sacar fotos, luego hacer un informe de lo que hablaba la directora del servicio. Y prácticamente ese ha sido mi trabajo ahí en ILASA. Muy bien, corazón de mi vida, ¿qué es un panel de servicio? O sea, yo le llamo otra cosa, pero quiero saber tú, ¿a qué le haces? O sea, ¿a qué te Eh, refieres con panel de servicio? ¿Están colados en las paredes? sí, sí, sí. Están colados ahí, digamos, el servicio de microbiología y parasitología. Y ahí tenía, digamos, enfermedad de Chagas, detección de leishmaniasis, de malaria, y con sus No, costos. claro, No, o sea, solamente el servicio. entiendo el contenido, pero no entiendo el formato. Si el panel realmente era impreso, colado en la pared. Eh, no era impreso en esos viniles de 2 por 1,5 metros, debía ser, más o menos, o sí, O sea, un banner, banners grandes, sí. un roller. Ya. Parecía un roller, pero estaban adheridos a esos marcos de metálicos, Sí, 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 sí. a esos. Ya, banner entonces. ¿Y Ah, ya. realmente los afiches de Año Nuevo, de Navidad, eran impresos? ¿Realmente han impreso afiches? No, 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 esos eran por redes sociales. Entonces, ¿por qué es afiches? No se llaman afiches los de las redes sociales, ¿qué se llaman? Sería es el post. Publicaciones, yo Publicación. veo Ujú, posts. post. Em, Ahí sí, precisamente me preocupaba un poquito el vocabulario, Ah, ya, porque vamos a mejorar, Lice, vamos a mejorar. sí, gracias, Freddy, es Sí, cuestión de entrenamiento. claro Recuerda que sí. que es un criterio de evaluación a fin de año, ¿no ve? Cuando estemos defendiendo, es un criterio de evaluación el vocabulario. Entonces, no todo es cualquier cosa, ¿no ve? Es Claro que sí. vocabulario técnico del área, o sea que ya comprendido hacia dónde estábamos yendo. Apoyo de comunicación, estar en los eventos, sacar fotos y demás, obvio, o sea, refunciona. Comunicación sobre todo se basa en eso, ¿no ve? Súper bien, muchísimas gracias, Freddy. Muy Ah, amable. Jonathan, ¿a ti cómo te fue? ¿Qué has hecho? El Jonathan no está. José, ¿a ti cómo te ha ido? Lick, buen día. Buen día. ¿Qué te ha tocado hacer? Bueno, Lick, yo le he convalidado también con mi trabajo. Muy Es, bien. con publicidades, Manillas Bolivia, hacemos todo tipo de manillas para eventos más que todo. Y bueno, le he convalidado con eso. Ya. ¿Y qué haces en tu trabajo? ¿Cómo Eh, es, bueno, cómo es el encargo? ¿Cómo funciona? Porque estamos viendo ese proceso, ¿no ve? De dónde, cómo viene el pedido de diseño. sí, exacto. Justamente ya son como 8 años que estoy ahí. Y bueno, pues yo no sabía nada de diseño y bueno, empíricamente he aprendido, ¿no? Los primeros años. Y por el cual he ido aprendiendo, hemos manejado todo lo que era Illustrator Ujú. y bueno, he tenido contacto con todo tipo de clientes. He tenido con clientes que he estado, o sea, la manilla es pequeña, es de 15 centímetros por 1,5 centímetros y querían que entre una información bastante larga. Y yo les explicaba, les decía que no iba a poder, que hay un tipo de tamaño de fuente de letra, más o menos, explicarle, ¿no? Pero no, seguían con la pelea de que sí, tiene que entrar todo esto, esto. Y lidiar así para una hora, sí, sin mentirle a Lick, una hora discutiendo eso. Y después también he tenido clientes que venían y decían, quiero que diga esto la manilla, lo hacía, sí, me gusta, no eran ni 2 minutos. Y bueno, he tenido ese tipo de experiencias también con Photoshop. Después he empezado a manejar para poder hacer las manillas de full color. Y he tenido esos tipos de clientes más que todo. Y bueno, en- por eso es que entré a estudiar diseño gráfico, porque
uno que otro cliente siempre me pedía, ¿no conoce algún diseñador que me lo pueda hacer una ficha, algo así? Y nosotros no, éramos mi compañero y yo más que todo, no conocemos ese. Y bueno, esa ha sido una decisión para poder entrar. Y desde que he entrado hasta ahora, ya que van a ser 3 años, nadie ha vuelto a preguntar por un diseñador. Sí, bien, bien raro. Somos más en el mercado. Sí, ya nos expandimos. Sí. Muy bien, ahora, entonces, eres tu propio jefe. O sea, que no hay alguien que te diga cuál es el trabajo que hay que hacer. Es un trato directo con el cliente. Exacto, es un trato, o sea, tengo mi jefe, pero como él ya ha estado, o sea, ya es el jefe, o sea, ya no viene, viene una vez al mes, 2 veces al mes, así. Ahora está también mi compañero que está a cargo, que él me llevó a trabajar ahí. Él está más años, pero justamente se casó recién y se fue a vivir al cementerio. Y mi trabajo es en la 21 de San Miguel. O sea, es Mm. un trajín largo y siempre llega tarde, ¿no? Y bueno, en el lapso que yo estoy desde las 10:30 que abrimos la oficina hasta las 1 o 2 de la tarde, siempre estoy encargado yo y vienen ahí los clientes y es un trato directo con el cliente y mi persona. Claro, claro, claro. Para determinar características y demás. ¡Súper! Sí, ¡Refunciona! Bien, gracias, gracias por la experiencia. Que nos cuentes cómo funciona. listo. Vamos, muy bien, gracias. Judith, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué has hecho? No está la Judith. Katy, ¿no? Y está el Jonathan. Yo hice el proyecto en visión mundial, ya en resumen sí tuve problemas con el cliente, sobre todo en la comunicación, ya que en un principio había un retraso de sus respuestas, pero finalizando el proyecto cambió y sus respuestas eran inmediatas. Ah, qué bueno, qué suerte, qué suerte. Qué bien, Jonathan. O sea que también es la parte de las MIPIMES, ¿no ve? Y ahí le vamos a poner por dos. Ya, claro, así como... Am, ay, mi hermosa patria. Aquí, ay, ahora sí. Es difícil trabajar con los emprendedores en ese sentido. No necesariamente te dan la posibilidad o de diferenciarlo en ese pedazo, ¿no ve? Otra vez, necesitas otras habilidades como para poder charlar con la gente, más que solamente las de manejo de software, ¿no ve? ¿La Katy sigue o ya se fue también? No, yo estoy aquí, Lick. Ah, qué bueno. Katy, ¿cómo te fue? Contame. ¿A ti qué te ha tocado hacer? Em, bueno, en mi empresa lo que más hice fue el manejo de las redes sociales. Hicimos varios posts, más que todo tenían bastante material grabado de niños, porque bueno, yo hice la pasantía en la Brigada de Seguridad Ambiental, em, y disfrazaban a los niños de algún animal precisamente para mostrar las cualidades de esos animales, para que no se los extinga, que se los respete en su hábitat natural, etcétera, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer era editar los videos, ponerles voz en off, ponerles las carátulas de la empresa, grabar videos en general. Esto era más que todo para Facebook, Instagram y TikTok. Después también tenían un calendario en el que habían fechas especiales, por ejemplo, día del árbol, día de la capa de ozono. Entonces todas estas fechas eran importantes y teníamos que recalcarlas en la página web no web, sino de Facebook y de Instagram. Después, sí, eso ha sido el trabajo más que todo, diseño de las carátulas también de cada mes. Sí, cada que empezaba un mes teníamos que hacer
una bienvenida, digamos, bienvenido enero porque es un mes especial, que con buenas energías y etcétera. Se hizo bastante trabajo, más que todo en After Effects, precisamente por los videos que había que publicar de Claro. los niños que se disfrazaban y hablaban un poco del animal que les gustaba, ¿no? ¿Quién daba el contenido? ¿Lo tenías que definir tú o alguien te decía, ahora nos toca hacer esto? Teníamos una coordinadora que tenía una especie de agenda, pero la verdad no se respetaba mucho. Era un poco distraída, ¿no? Entonces, a veces teníamos listo algún tipo de contenido, pero decían, no, mejor lo publicamos en esta otra fecha. O también hemos tenido algunas charlas vía Facebook, o sea, Ujú, lives, ujú. em, pero también si bien lográbamos hacer la conexión y todo para que se unan las personas, los datos de los ponentes, la misma coordinadora que nos daba la información, se confundía, digamos, ¿no? Nos daba del primer ponente los datos del segundo, digamos, y el ponente obviamente se molestaba y decía, yo no soy el fulano que han presentado, yo soy fulano de tal, etcétera. Habían esos problemas que obvio escapaban de nuestras Ujú. manos, pero se cumplió con las funciones que había que hacer. No, claro. Al final hay alguien más encima, ¿no ve? Que Sí, define. Pero bueno, espero que haya sido una experiencia enriquecedora, inclusive con esos problemas de inconsistencia en los planes, ¿no ve? Porque sí, también afecta. sí, sí, sí. Pero Qué sí ha difícil. sido interesante. Ah, qué bien, qué bien. Kevin, ¿a ti cómo te ha ido? Primeramente, buenos días. Buen día. Igualmente yo trabajé bueno, hice mi pasantía con Visión Mundial y Ya, tuve también ciertos inconvenientes en el momento de la entrevista con mi cliente porque justamente ese día de la entrevista no vino y bueno, hice casi pasar una semana para que hagamos entrevista, en este caso un viernes, porque la semana está realmente ocupada. Y realizamos la entrevista y quisiera también algunas cierta información a lo que pude sacar porque la verdad no me brindaba toda la información que yo quería, ya que una cierta información me daba y eso era todo como para mí hacerlo. claro. Y bueno, así tuve que un poquito más indagar acerca de su negocio y bueno, al final me dio también otro tipo de emprendimiento aparte de lo que ya hacía. Y me dijo que tal vez si eso se puede incorporar o no. Pero bueno, tuve que tener un poco de guía a lo que me acordaron a realizar. Pero después de todo, ya se decidió por su tipo de emprendimiento que era Tejidos con Pasión. También me explicó el nombre de su negocio y cómo iniciarlo, casi toda su historia de lo que hacía. Y después de eso ya también realicé los bocetos, le propuse y bueno, tampoco era un cliente bien exigente, ya que esto tal vez era su primera experiencia en creación de marca, ya que buscaba algo sencillo, no tan complicado, pero que también pueda verse, verse bonito, en otras palabras. Bueno, aceptó mi cliente por el diseño que yo le propuse, trabajé en ello y al final mm, quedó un poco contenta con bueno, eso Bien, sería, eso sería todo lo que hice. ya, súper. Entonces, bien, la parte con los emprendedores siempre es complicado, ¿no? El poder construir realmente contenido con ese sentido.
Muy bien, a ver, me quedan 3 minutos. Creo que no alcanzamos. Les voy a volver a preguntar, evidentemente, cómo fue este espacio, este proceso que hemos pasado con la pasantía. Me interesa mucho porque vamos a compararlo también en cómo lo hacemos nosotros ahora en el instituto, ¿no ve? En términos generales, ¿qué estoy buscando? O sea, generalmente se van a dar cuenta, o sea, hasta donde hemos leído, porque hemos charlado con la mitad, hay alguien que decide. Son las menos veces que nos toca a nosotros decidir qué se hace, porque estamos entrando como pasantes, ¿no ve? Tenemos dos casos en los que yo armaba y yo decido, ¿no ve? Pero en los otros casos dependo de las decisiones de alguien más. La estrategia depende de alguien más. Entonces, literal, en muchas veces en las pasantías nos toca em, casi, casi ser chofer de mouse, ¿no? Casi, casi ser chofer de mouse, porque tienes que cumplir con lo que te están pidiendo. Ahora, ahí tengo una duda. ¿Cuánto tiempo les daban para poder hacer las publicaciones? Les voy a preguntar la próxima clase, ¿no ve? Am, ¿Y cuántos recursos realmente les daban para poder construir esa cosa que les encargaban hacer? ¿No? En la mayoría sí tenemos publicaciones en redes sociales. Se volvió algo importante. Vamos a comparar con la segunda experiencia, ¿no ve? Aquí le vamos a poner día 1 para que tengamos un registro hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y la próxima semana vamos a hablar sobre este día 2 porque sí me interesa el que tengamos esta diferencia concreta, clara, de este proceso de la realidad, ¿no? De cuando realmente estás trabajando con áreas que consumen diseño, pero que no necesariamente hacen diseño, con lo que realmente nosotros les enseñamos aquí en el Ateneo, como parte de este proceso académico para poder producir cosas, ¿no ve? Me interesa mucho esta comparación. Y vamos a continuar, me estoy quedando con la Leila y vamos a comparar, porfa, la próxima semana. Espérenme 2 segunditos. Muy bien, no se vayan. Para la lista de asistencia. Ya está el screenshot. Vayan pensando qué me van a contar para que podamos ir construyendo. Recuerden la tarea de todas maneras sobre buscar los referentes de diseño. Voy a habilitar en un ratito la práctica. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, tenga buen día. Hasta luego.